Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez. Buenas noches, mi gente hermosa, y esta que les habla es la licenciada Adanora Enríquez en esta nueva edición de Puerto Rico se puede para nosotros. Es una bendición tenerlos martes tras martes a las 7 de la noche desde a su emisora Blessing.fm, y debes recordar que todos nuestros programas están disponibles para ser revividos directamente desde la plataforma de YouTube o de la plataforma de Facebook de Blessing.fm. También puede entrar a poder disfrutar de todos los programas de este nuevo año desde la plataforma de Rumble en Puerto Rico se puede. Nosotros queremos darte la bienvenida si es la primera vez que te conectas con nosotros. Tenemos hoy un programa sumamente interesante donde vamos a estar hablando de la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, pero antes me gustaría tocar base con ustedes sobre algunos asuntos. Primero, este es el momento que usted debe empezar a compartir este programa porque este programa promete. Segundo, tengo ya aquí con nosotros a el licenciado David Ramos Pagán. Buenas noches. Muy buenas noches, saludos a todos ustedes. Siempre es un placer estar aquí compartiendo con ustedes el último martes de cada mes, que es cuando yo participo aquí trayendo grandes bendiciones para compartir con ustedes. Buenas noches. Ya lo saben que usted tiene una cita todos los últimos martes del mes con el licenciado David Ramos y con esta servidora, pero nos acompaña también, como de costumbre, nuestro programador Luis Omar Ramírez. Saludos, licenciada. Qué bueno ver al licenciado nuevamente con nosotros, y saludamos también a toda la audiencia de Puerto Rico se puede. De hecho, hoy en esta ocasión como que se nos hizo más largo porque el mes de mayo trajo 5 martes, así que hacía como más tiempo, ¿verdad? Me parecería como que pasó un poco más de tiempo. Mire, obviamente ha sido noticia en los distintos medios todo este careo que ocurrió entre el secretario de Justicia de Puerto Rico, el licenciado Domingo Emanueli, y la senadora Joan Rodríguez Bebe, y cómo, ¿verdad?, hizo una serie de expresiones con relación a todas las personas que creemos en la defensa de la vida, en la preservación de la familia, en que se diluciden, ¿verdad?, aquellos delitos sexuales contra menores de edad, por mencionar algunas cosas. Y no he hablado con el licenciado David Ramos sobre esto, voy a preguntarle sus impresiones, pero quiero que usted sepa que estoy tomando estos minutos para hablar de esto porque este programa se trata precisamente de nosotros hablar sobre nuestros derechos constitucionales y considerar cuál es la interacción entre nosotros, las distintas ramas de gobierno, etcétera. Así que antes de escuchar las impresiones del licenciado David Ramos, me gustaría brevemente traer a su consideración que nuestro sistema de gobierno tiene 3 ramas: la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. La rama judicial lo que hace es interpretar el derecho, ¿verdad? Eso es lo que hace, y examinar las controversias y los casos que nosotros podamos llevarle. Bueno, en el caso de la rama legislativa, esta rama donde tenemos tantos legisladores, ¿verdad?, senadores y representantes, entiendo que son 27 senadores y 51 representantes en Puerto Rico, se entiende que es la rama más representativa. ¿Qué quiere decir eso? Que en Puerto Rico el pueblo es el soberano, el pueblo escoge representantes, usted escuchó bien, representantes, o sea, unas personas que puedan velar por sus intereses y hablar, si fuéramos a decir así, por ellos al momento de entrar a determinar cuáles van a ser las reglas que van a ordenar la interacción entre nosotros. Eso nosotros le llamamos legislación o medidas legislativas. Por lo tanto, cuando alguien se acerca, si es una persona de alguna agencia gubernamental que pertenece a la rama ejecutiva, que es la que preside el gobernador de Puerto Rico, ¿verdad? Es el gobernador y todas las ramas y todas las agencias que ponen en vigor o que ponen en vigor las leyes o que prestan servicios directamente a el pueblo. Cuando se presentan delante de un legislador, están básicamente
presentándose de alguna manera, por decir así, ante el pueblo, porque eso es lo que ellos representan. Lo estoy tratando de traer de la manera más sencilla posible para que usted entienda que cuando el licenciado Emanueli, como representante de el gobernador o como un brazo extendido del gobernador, se sienta en esa silla a hablar de cómo se debe poner en vigor esta legislación propuesta o qué enmiendas tiene que traer, estamos hablando de que el Ejecutivo es el encargado de poner en vigor las leyes, es decir, que se le delegó una autoridad limitada para poder interferir con los ciudadanos, los derechos y las libertades. Por lo tanto, cuando él se va a referir a esta legisladora como a cualquier legislador que esté allí, estos legisladores representan el pueblo y básicamente él está allí para servir los intereses del pueblo. En ese sentido, estaríamos hablando de un rango, sí, esto es simplificándolo, ¿verdad?, en arroz y habichuela, menor. Así que por ende, nosotros no podemos acercarnos a estas expresiones como si fuera cualquier expresión de cualquier persona, ¿verdad?, que simplemente está utilizando ese derecho a la libertad de expresión y no tiene mayores consecuencias. Dicho esto, todavía no he entrado en el análisis. Quiero escuchar primero al licenciado David Ramos. Licenciado, no sé si tuvo la oportunidad de examinar, ¿verdad?, este asunto. ¿Qué a usted le parece? Bueno, sinceramente, las palabras del señor secretario de Justicia fueron desacertadas, fueron ofensivas y estuvieron fuera de lugar para la posición que él ocupaba y estaba representando allí. Se expresó de una forma que no debió, aunque después trató de corregirlo. No, eso es mi opinión personal. Pero el asunto es, él no solamente se refirió a la senadora, porque en un momento dado él dijo, es que ustedes, él no dije, es que usted, no, es que ustedes. Él estaba aludiendo a todo el pueblo conservador que tiene una convicción y tienen una misión de proteger la vida de seres humanos que no se pueden defender de por sí. Y ver en la forma en que él se dirigió no solamente a la senadora, sino a todos nosotros, eso es ofensivo. Muchas veces, en ese momento que él usó esa palabra, ustedes, me acordé que en Estados Unidos, cuando alguien quiere expresarse despectivamente hacia un grupo, dice, you people. Ese es el equivalente de lo que él expresó allí. Y él le debe una disculpa al pueblo conservador de Puerto Rico y a la misma vez debería estar pensando en renunciar a ese puesto, porque dejó entrever su sentir, su parcialidad hacia un pueblo que sabrá Dios en el mañana. Él, como secretario de Justicia, va a actuar de alguna forma de perseguir a ese pueblo conservador. Eso es lo que a mí me preocupa. Pues mira, muy importante lo que está diciendo el licenciado, porque de inmediato recuerdo que yo estaba estaba conectada a la transmisión en vivo y cuando lo escucho, lo primero es que digo, espérate una cosa, este es el secretario de Justicia que está encargado de investigar querellas o de procesar, iniciar causas de distinta envergadura contra personas, y él está diciendo que todos los que pensamos de esta manera realmente estamos despojando a la gente, ¿verdad? Queremos despojar a la gente de derecho y demás. Se está demostrando que ya está prejuzgado con relación a un sector que en Puerto Rico es más de la mitad del pueblo de Puerto Rico. No es un sector pequeño. No solamente eso, sino que en realidad entra a hablar del carácter de las personas que piensan de esa manera, llamando a lo que podría ser una censura. Pero ¿qué importancia tiene esto? Porque usted, no importa si usted es conservador o usted es liberal, si usted es religioso o si usted no lo es, si usted cree en algo o no. ¿Por qué es tan importante esta situación? Porque como el pueblo es soberano,
si nosotros permitimos que el brazo o la rama ejecutiva empiece a traer este tipo de actitud y de ejecutoria, estamos invirtiendo el poder. Estamos diciendo que ahora vamos a vivir bajo un régimen donde el ejecutivo es el que manda al pueblo. Por lo tanto, ¿quién sería el soberano aquí, licenciado? En ese caso, bajo esas circunstancias, eso es el gobierno. Es el ejecutivo. El ejecutivo. Y entonces, ¿qué pasa? Que después vemos leemos un gobernador que se expresa diciendo que hay que respetar también las opiniones personales de este secretario. De inmediato yo lo que dije fue, o sea, que para el ejecutivo, este brazo extendido de él está obrando de una manera correcta. Mire, solamente voy a mencionar 2 incidentes. Voy a dejar que el licenciado David Ramos, si quiere, se pueda expresar sobre eso y pasamos a la segunda enmienda. Cuando la anterior gobernadora Wanda Vázquez, en una de las órdenes ejecutivas, ¿verdad?, que se emitió de cara al COVID, fue la siguiente: que ninguna persona debía estar con otra en el vehículo y que si había más de 2 personas, la policía tenía el derecho de detenerla e intervenir con ellas. Otra cosa que pasó aquí fue que otra de las órdenes, solamente quiero traer 2, otra de las órdenes era que usted, si tenía la tablilla par, podía salir en su vehículo, y si la tenía impar era otro día. Estos simplemente ejemplos de medidas que son ajenas a nuestro ordenamiento constitucional, porque se están metiendo en el diario, en las decisiones diarias que libremente tú y yo debemos estar tomando. Entonces, en el primer caso, yo sé que usted estuvo en el programa anterior donde estuvimos hablando de las órdenes para poder revisar y poder intervenir. Y entonces, sin ninguna orden, sin ningún motivo fundado, el policía podía entonces intervenir con nosotros. Y no solamente intervenir, sino básicamente hacer un cuestionamiento, y si nosotros no le contestábamos, ¿qué usted cree que iba a pasar? Pues entonces nos podían arrestar. Uh-huh. En el segundo caso, pues también pasó lo mismo, una serie de multas a las personas que estaban trabajando en supermercados o que estaban trabajando en distintos lugares y tenían la tablilla del número par o impar que no correspondía ese día, y también se vieron intervenidos. Y ahora estamos diciendo que el Ejecutivo continúa con ese tipo de política. Solamente mencioné a la gobernadora para efectos de que usted pudiera situarse en términos cronológicos, pero estamos hablando de una misma actitud. Y entonces estamos teniendo ahora un gobernador que dice, mire, la realidad es que nosotros, el Ejecutivo, podemos determinar cómo se hacen las cosas, cómo hablamos y a quién nosotros protegemos. Esto no es que el soberano pueblo está diciendo, ustedes están ahí para administrar la justicia de todos por igual. Así que vamos a escuchar al licenciado David Ramos. Mire, comparta este programa. Verdaderamente, según van pasando el tiempo, vemos como un gobierno va dando un paso más hacia cómo mantener control del pueblo, olvidándose de que el pueblo es el soberano, el que interviene y pone a esos gobernantes en esas posiciones. Pero parece que son ellos los que nos quieren controlar, dominar a nosotros. Y tenemos que siempre oponernos a esas acciones, porque van más allá de las ejecutorias y de las autoridades delegadas que a ellos les corresponden. Conforme a la Constitución, porque está allí. Y para abundar más en lo del secretario de Justicia, un poquito más, y nos declaraba a nosotros enemigos del Estado. Terroristas. Sí. Y usted puede de momento sonreírse con esta expresión, pero mire, esto no es liviano. Yo quiero que usted pueda tomarse el tiempo de analizar bien este asunto. Yo sé, el sector conservador de Puerto Rico ha llamado a una manifestación a celebrarse este sábado, 3 de junio a las 10 de la mañana, delante de Fortaleza. Pero yo quiero que usted piense más allá de esta manifestación, la posición que usted tiene que adoptar
como ciudadano en el sentido de ser responsable de establecerle límites claros al gobierno si no es que queremos ser despojados de nuestras libertades. Aquí hay algo mucho más allá que simplemente nosotros decir con una disculpa suficiente. Y no estoy hablando de que queremos la cabeza del... No es esto. Estoy diciendo, esto es bien serio, está siendo cada vez progresivo en un tipo de actitud que lo que está diciendo, vamos a establecer un régimen totalitarista. Aquí los derechos son los que el gobierno diga y ese no es el sistema constitucional que está establecido. Así que solamente quería mencionar eso por encima. Este próximo sábado de esa cita, este próximo sábado 3 de junio en Fortaleza a las 10 de la mañana. Vamos a estar siguiendo, analizando esto a través de la semana y queremos verle allí. Pero hoy sí, hoy queremos hablar de la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y yo creo que en muy buen momento vamos a hablar de ese derecho. Licenciado, ¿de qué trata eso? Bueno, primero que antes que nada quiero mencionar que Puerto Rico ha pasado por un largo fin de semana muy triste. Hemos visto casi una decena de personas asesinadas a tiro y un montón más heridos. Y Wow. cada día que pasa vamos en peor. Sin embargo, precisamente ayer hubo un programa que empezó a hablar sobre esto. Yo dije, mira, me robaron la idea. Es que tú te pones por ahí a estar hablando Sí. mucho de los temas que vas a traer, la gente se emociona. Sí, parece que ve los anuncios míos y dice, mira, vamos a adelantarlo. Seguro. Pero vamos a ver. La segunda enmienda, el tema de la posesión y portación de armas. Y estamos hablando de una de las enmiendas de la Carta de Derechos de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Qué dice esa enmienda? Dice, traducido al español, siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre, una milicia bien organizada, no se deberá coartar el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Por los últimos meses he venido trayendo temas acerca de los derechos que se expresan en la Carta de Derechos, tanto de la Constitución de los Estados Unidos como la de Puerto Rico. Ahora, y hemos visto hasta ahora como cada uno tiene su, de los que se mencionan en la Carta de Derechos, los Bill of Rights de la Constitución americana, cada uno tiene su homólogo en la Constitución de Puerto Rico. Sin embargo, llegamos a una que es la segunda enmienda y vemos que no hay una enmienda parecida como esta en la Constitución de Puerto Rico. Ok, anote eso. Hay una diferencia entre la Constitución de Estados Unidos y la de Puerto Rico en cuanto al derecho de portar armas. Ahora, un dato histórico bien interesante es que durante la Asamblea Constituyente hubo un delegado que la recomendó y hasta la redactó y dice, mira, esto debe estar en la Constitución de Puerto Rico. ¿Y qué pasó? No la quisieron, la rechazaron por completo. Wow. ¿Y quién fue ese delegado? ¿Quién fue? Don Luis A. Ferré. Wow, Fue esto es el que recomendó importante. ese Derecho, porque ese- era para ese incluirlo derecho. en la Carta de Derechos. Claro. Estoy buscando por aquí porque ahorita yo lo encuentro, que es donde la frase exacta, ok, mírala aquí. Lo que él recomendó, palabra por palabra, no se coartará el derecho del individuo a poseer un arma en su hogar para la defensa personal. Un derecho, el derecho del individuo. Pero las rechazaron, no se incluyó y nuestra Constitución no contiene Esa esa disposición de la posesión y portación de un arma de fuego. Ahora, vamos a ver, porque es bien importante ver el análisis histórico de la ley, el concepto de la portación y
posesión y portación de armas antes y como está al día de hoy actual, como el Estado de Derecho actual en Puerto Rico. Ahora, antes de que continúe, licenciado, me llama la atención que para la época de los años 50, una de las cosas que se acostumbraba en los hogares era tener algún arma para defender a la familia. Ujú. Pues me llama mucho la atención que don Luis Ferrer propone esto, que más que hacer una adaptación de Estados Unidos, también respondía a una costumbre que se observaba en Puerto Rico. Pero ya nos enteraremos cuando ahora Claro. hables del desarrollo Ok. histórico. Antes de tener nuestra constitución en el 1952, aquí en Puerto Rico, vamos a ver algunas leyes que trataban sobre el asunto de las armas de fuego en Puerto Rico. Después del intercambio, el cambio de soberanía de España a Estados Unidos, la posesión de Puerto Rico, vimos que en el 1902, mucho antes de la Constitución de Puerto Rico, se limitaba simplemente la posesión y tenencia de armas a menos que estuviese autorizada por ley. Luego, en el 1905, se eliminó el sistema de licencias y permitió la posesión y tenencia de armas a todos los ciudadanos. Eso en 1905, En 1905 no había que tener licencia en Puerto Rico. en Puerto Rico. Ok, esto es importante, escuche. Excepto, y esto me Llamó la causó una curiosidad de por qué. Ajá. Pero la ley dice, permitió la posesión y tenencia de armas a todos los ciudadanos, excepto los dueños, arrendatarios, mayordomos o celadores de propiedades. No sé por qué. Traté de buscar la razón de ser de esa excepción. No la encontré. Quizás más adelante podré saber el por qué. Ok. También se podían importar armas, claro, y esto es lógico y esto lo puedo entender, funcionarios de gobierno como policías y oficiales en las cárceles por la naturaleza de su trabajo. Eso es lógico. Eso lo podemos entender. Sí. Ok. Un poquito más adelante, en el 1924, se regresó al sistema de licencias y registros. Ok. Y así estuvo por un tiempo hasta llegar al 1951. Ok. La ley número 17 del 19 de enero de 1951, tuvimos nuestra primera ley especial de armas de Puerto Rico, porque antes los que yo he mencionado hasta ahora eran parte del Código Penal como Que venía tal. de España, ¿Perdón? en Puerto Rico, pero En Puerto su... Rico, correcto. Ok. Ahora, llegado el 1951, se hace una ley especial de ley de armas, y se llamaba así Ley de Armas de Puerto Rico, que fue aprobada porque el gobierno de la época, en ese momento, entendió prudente adoptar una legislación estricta como medida de control de armas. Ahora, si miramos el momento histórico de esa época, podemos ver unos eventos que ocurrieron, como la Revolución Nacionalista, la Revuelta Nacionalista. Empezaron a surgir armas de fuego en la calle y el gobierno de Puerto Rico pues quería controlar esas armas que habían en la calle, que muchas veces llegaban a usarse para tratar de tumbar al gobierno que estaba en el Sí, poder. que entonces amenazaba la estabilidad gubernamental. Correcto. Usted tiene que registrar eso. Ajá. La razón para querer establecer este régimen estricto de armas era para el gobierno protegerse así, ¿verdad? Correcto, Básicamente correcto. sería eso. Ahora, una pregunta bien importante en este momento, en este momento histórico de 1951. ¿El poseer y portar armas de fuego es un privilegio o es un derecho fundamental? Vamos, contesten los que están conectados a la transmisión en vivo en Facebook. Contesten. Vuelve a hacer la pregunta, licenciado. El hecho de poseer y portar armas de fuego, ¿es un derecho fundamental o es un privilegio? Vamos a ver si alguien nos contesta por aquí. Vamos a ver.
Déjame aprovechar para saludar a Aixa, está Heriberto Ramón Román desde Moca, saludos. También nos saluda Omni Alcázar, está Celinés Valle, muy buenas noches. Evelyn Piñero, como de costumbre, está, y hay algunas otras personas que no la vemos. Ahí nos dice Celinés Valle, derecho, es un derecho, nos dice. ¿Qué usted cree? Bueno, vamos. Ahorita lo vamos a ver, si es o no es. Ok. Para ese momento era un privilegio, en el 1951. Después vamos a ver si eso cambió. Así que... Celine, yo creo que va caliente, va dirigido a la que está caliente, sí. Ok, 1951, ok. Posteriormente surgió una ley complementaria, que es la ley número 75 del 13 de junio de 1953, conocida como la Ley de Tiro al Blanco. Okay, así que 2 años después tenemos una ley complementaria. Correcto, la cual regulaba la práctica del tiro al blanco, como bien dice el nombre. Ahora, ambas leyes regulaban la tenencia y el uso de armas de fuego en Puerto Rico como un privilegio. Usted está observando, ¿verdad?, el concepto. Primero era derecho, para 1905 que decía que todo era un derecho. Un derecho. Pero una vez... del 51 en adelante... se habla de privilegios. Estamos empezando a ver que es un privilegio. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre privilegio y derecho? El derecho es algo, es un derecho fundamental que el gobierno no te lo puede coartar. Ni tampoco te lo da. Y tampoco te lo da. Porque es algo que está protegido y que nos corresponde a nosotros. El gobierno no puede, a menos, claro, hay algunas excepciones porque no todo derecho es absoluto. Hay ciertas excepciones que luego lo vamos a ver. Ahora, el privilegio, algo que te lo da el gobierno y te lo puede quitar cuando le dé la gana. Por eso es que lo quería distinguir un poco, ¿verdad? Para los que no son tan duchos en derecho. Este asunto de derechos fundamentales, básicamente lo que dice es que básicamente nos sigue a nosotros por el mero hecho de existir, y ese derecho, cuando hablamos de derechos fundamentales, precede el establecimiento del gobierno, ¿verdad? Que es más o menos lo que hemos estado viendo aquí. Ahora bien, esto está demasiado interesante y el tiempo se nos está yendo sumamente rápido, así que no quiero que empecemos a desarrollar la próxima idea e interrumpirle. Vamos a pausar mientras usted comparte este importante programa, porque estamos hablando de armas y ya usted se dio cuenta que empezaron a regular las armas el gobierno para protegerse a sí mismo, y eso que por ahí dicen vamos a desarmar a todo el mundo. ¿A quién le convendrá eso? Pausamos y regresamos con más de Puerto Rico se puede. Mi gente hermosa, esta que les habla la licenciada Danora Enríquez. Estamos ahora en la segunda parte de esta edición de Puerto Rico se puede. Hoy estamos hablando de la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, o el derecho a portar armas. El primer segmento empezamos a escuchar de parte del licenciado David Ramos Pagán una cronología histórica de cómo se ha tratado ese derecho en Puerto Rico, o privilegio después. Y si usted no vio el primer segmento, se lo recomendamos. Y ahora vamos a continuar esta discusión, licenciado. El tema está caliente. Así que, pero antes de seguir, quiero compartir un dato bien interesante que le va a causar mucha curiosidad. Mire, en todos los Estados Unidos hay una cantidad estimada de armas de fuego en manos civiles, la cantidad de 347 millones de armas de fuego en manos civiles, de los cuales solamente 1.073.743 están registradas. O sea, que en Estados Unidos hay 392.273.257 armas de fuego no registradas. Esto no quiere decir que sean ilegales, porque el asunto es que a nivel estatal hay muchos estados que son bien flexibles con su ley, por la tenencia. Por la tenencia de la ley de armas. Y hay otro dato que, déjame terminar para mencionar el otro.
Esto a mí me conmueve. Ok, esto no quiere decir que sean ilegales, sino que hay muchos estados que es flexible y no se requiere el que uno registre su arma de fuego. Para tenerla legalmente o legítimamente. Correcto. Exacto. Cuando yo viví en Miami, yo fui residente en Miami, yo entré a no recuerdo si fue en Kmart o Sí. yo me compré un rifle. Tranquilamente. De bala 22, creo que por $67 en aquella época, los 80. Enseñé mi licencia de conducir, no me tomaron datos, era para ver si yo era residente, me la vendieron, ya, me la pusieron en una caja y de ahí salí sin ningún problema. No había que registrarla. Ni que te requerían ningún curso de manejo de armas ni nada de eso. Ninguna en absoluto. Y hay personas que tienen montones más y tienen un arsenal en su casa. Eso es. Y son armas legales sin registrar. En cuanto a per cápita, si vamos a ver, hay muchas más armas que ciudadanos. O sea que por cada 100 personas hay 120.48 armas de fuego en... Wow. Eso. Ok, otra cosa que quería mencionar, de los 50 estados, 45 estados tienen en su constitución estatal una enmienda en su Carta de Derecho protegiendo su derecho a poseer y portar su arma de fuego. 45 estados de los 50 de los Estados Unidos contienen una enmienda homóloga entonces a la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos en sus constituciones a nivel estatal. ¿Tienen por casualidad los 5 que no la... A eso vamos. Vamos, porque me interesa saber. A ver si hay un... Los 5 estados cuyas constituciones no incluyen el derecho a portar armas es California. ¿Demócrata? Maryland. Demócrata. Minnesota. Demócrata. Oh, my God. Nueva Jersey. Demócrata. Y New York. Demócrata. Mire, yo no he hablado con el licenciado de esto, pero automáticamente me llamó la atención y dije, déjame ver si de verdad estos 5 estados son demócratas. ¿Por qué? Porque acá en Puerto Rico hay una tendencia en los líderes de los partidos mayoritarios que piensan, ¿verdad? Y que están, ¿verdad? Alineados al Partido Demócrata de los Estados Unidos. Y vemos que entonces quizás todo este discurso que se habla acá, tanto de privar, tiene que ver con eso. Pero continúe, licenciado. Ok. Otro dato bien interesante. Hay ciudades en Estados Unidos donde es requisito de ley, es obligatorio el que cada cabeza del hogar, por ley, tiene que tener un arma. Jefes de familia. Jefe de familia. O sea que aquí es que el Estado ya previó que uno tiene obligatoriamente que tener esa arma. Infiero, no sé, que debe ser, como dice, jefe de familia para defender su hogar y su familia. Correcto. Y eso fue en el 82. Wow. En una pequeña ciudad del estado de Georgia que se llama Kennesaw, donde hubo un mandato de emergencia por la criminalidad que estaba habiendo y como la policía no tenía los recursos. Estas personas tenían mejores armas que la misma policía, prácticamente como aquí en Puerto Rico. Sí, yo iba a decir, ¿estás hablando de Georgia o estás hablando de Puerto Rico aquí de momento? No, de eso hablamos después. Ok, me estoy... y yo aquí animándola. Se me está subiendo la presión. Ok. Y quisieron hacer un experimento. Si armamos a los ciudadanos de esa ciudad, ¿qué pasaría con la criminalidad? Y pudieron ver en un par de años, la criminalidad bajó. Escuche bien. O sea, los escalamientos en los hogares bajaron, porque esta gente estaban diciendo, yo no me atrevo a entrar ahí. El riesgo es mayor ahora, sí. Al igual que las violaciones, las agresiones sexuales a las mujeres, porque mujeres se estaban armando. Y el que tenía en la mente de hacer algo impropio, tenía que... Porque si me meto con ella, pego un tiro. Licenciado, qué bueno que menciona esto,
porque parte del discurso en contra de que los ciudadanos puedan tener sus armas legítimamente es precisamente decir que entonces tendríamos más delincuencia y que por ende lo que se debe hacer es quitarle las armas a quienes los tienen legítimamente. Y ya vemos ahí un ejemplo que eso no es así. Sí, es que le digo, mire, este problema y los argumentos que trae muchas veces no hay fundamento para ello. No, ni sentido común, no tiene sentido. Hay muchas armas, vamos a quitarle todas las armas a todo el mundo. Mire, si hacemos eso, lo único que van a tener armas son los ilegales. Seguro. Mira, precisamente ayer en un programa que yo estaba viendo, que se anticiparon el tema mío, de dónde están entrando en Puerto Rico todas estas armas. El que llevaron allí dijo algo, pero no era del todo completo. Ajá. Yo hubiese querido que me preguntasen a mí, que yo le decía de dónde. Mire, si a usted le gustan los temas que nosotros desarrollamos aquí, nosotros no tenemos problema en que usted también los puedan invitar y los puedan usar y beneficiarse. Para los 60, que yo lo que tenía eran 13, 14 años, yo sabía de dónde venían las armas ilegales a Puerto Rico. Wow. ¿Se acuerda cuando aquellos televisores, que eran aquellos cajones grandes, cuando les importaban de Estados Unidos a Puerto Rico, esa parte de atrás, el cajón, los abrían y ahí los metían con armas de fuego, los traían a Puerto Rico? Nadie nunca se enteró. Y actualmente, o sea, el que quiere obviar la ley se pone bien creativo y aquí van a llegar las armas como sea. Yo le voy a decir otra forma que mucha gente no sabe. ¿Ha escuchado lo que es las armas fantasmas? No. Ok, las armas fantasmas. Yo por lo menos no lo he escuchado, no sé usted. Ok. Las armas fantasmas, se lo voy a explicar ahora. Y esto lo aprendí yo en la plataforma del ATF, el Alcohol, Tobacco and Firearms, que es una agencia federal que tiene jurisdicción para tratar con todos los crímenes de armas de fuego. Y explican lo que es las armas fantasmas. ¿Y qué son? Ok. Cogen piezas que son para armas de fuego, pero que no están terminadas. Uh-huh. Las envían aquí y aquí las terminan, las ensamblan y hay ciertas piezas, y esto lo voy a tirar al medio, hay ciertas piezas que en ciertos juguetes no se creen que es parte del juguete, pero en realidad, por ejemplo, Mr. Potato Head, uh-huh. Mr. Papa, creo que de cabeza papa, ¿ves? Pues ahí de las piezas que se le ensamblan así, que si la oreja, la nariz, ahí vienen piezas que son para ensamblar acá, o sea, terminar la elaboración, la usan. Mire, él no está diciendo que si usted le compra eso a su hijo, ahí hay una pieza. Lo que está diciendo es que las personas que trafican armas se valen de ese medio. Estoy correcta, ¿verdad, licenciado? Correcto. Para enviar esas piezas. Eso es así. Y una de las piezas que más usan a través de ese juguete es el dispositivo que usan para convertir una pistola, mayormente las pistolas Glock, para convertirlas en automática, como si fuera un machine gun, que aquí es delito. Claro. O sea, eso no lo puede tener nadie en Puerto Rico. Otro medio de traer armas ilegales a Puerto Rico y que la pueden hacer aquí es con una impresora que le están llamando hoy día el 3D printer. Y con eso, yo no sé cómo es que trabaja, pero nos preocuparía que supiera, ¿verdad?, cómo trabaja. Con eso están haciendo armas de fuego en Puerto Rico. De nosotros, que si quisiéramos tener armas legales, no sabemos eso. Y si nos prohíben tener eso, mire, esta gente sí saben. Y van a seguirlas produciendo, la van a seguir utilizando y no la van a utilizar para brindarle seguridad a la ciudadanía en Puerto Rico, porque ellos no son policías. ¿Sabe? Y yo le voy a decir algo. En los 25 años que yo llevo de abogado en la federal y ver todas las incautaciones de armas de fuego que han habido, más los dispositivos, que si los tambores, que un tambor puede acomodar fácilmente, es 50 balas. Sí. Y si es doble, ahí tienes los 100 casquillos. Que eso en la calle le llaman un Mickey, como las orejas de Mickey Mouse.
Y eso fácilmente se lo ponen en una pistola y ahí tiene una pistola que puede disparar 100 balas. Están trayendo también los AK-47, le dicen AK-47 porque el A de automático es la K por el diseñador que fue Mikhail Kalashnikov y 47 por el año 1947 que fue cuando la diseñaron. Los AR-15, el rifle de choice en los puntos de droga es el AK-47 por la precisión, la distancia. Dios mío, el alcance que tiene. Esta gente están mejor equipados que la policía de Puerto Rico. Pero eso va a cambiar, eso lo vamos a cambiar, porque sí. Imagínate tú, no podemos seguir así. Tenemos que orar mucho por estos hermanos policías que cada día se enfrentan a ese tipo de arsenal contra ellos. Aquí nos dice Ramón Román, el estado de Chicago, una ciudad en donde el crimen es la orden del día y ahí prohíben las armas. Es verdad que los ciudadanos la tengan legalmente. Y alguien dice, es que es un estado azul demócrata. Y él le dice, sí, así mismo es. Así que están ahí también discutiendo. Sí, no, hay, como yo dije al principio, hay estados cuyas leyes de armas son bien estrictas, pero permiten la tenencia de las, como hay otros. Puerto Rico, que tiene una de las leyes de armas más estrictas en todos Estados Unidos, sin embargo, mira cómo están nuestras calles a diario. No. O sea, que el tratar de eliminar las armas de la calle no va a ayudar en nada. Cuando decimos eso, se refiere a eliminar la tenencia legal. La tenencia legal. O sea que a lo que me refiero también es que en la calle lo único que va a haber es las ilegales. Y fíjate que si siguiéramos el ejemplo de Georgia, uno ve que hay un efecto, ¿verdad? Sí. Hay una correlación entre una ciudadanía que está mejor armada para protegerse, ¿verdad? Protegerse su integridad física y la de su familia, que una que no lo está. Y eso fue lo que allí pudieron controlar de esa manera. Claro, y se me olvidó mencionar, esa ciudad del estado de Georgia no fue el único. Hubo otro por allá en Utah y 2 o 3 más, no recuerdo los nombres, pero que los hay. Y utilizaron el mismo método. Usaron el mismo método, correcto. Ok, regresando al tema de si es un privilegio o si es un derecho. Ahorita vimos que hasta el 51 y 53 era un privilegio. Ahora, esta doctrina del privilegio en cuanto a las armas de fuego en Puerto Rico logró un mayor arraigo, o sea que el gobierno decía es un privilegio y todo el mundo empezó a creer, sí, es un privilegio. Cuando yo empecé a estudiar leyes. Venga acá, usted que ha estado conmigo casi 2 años, usted tiene que tener un oído fino. Él dijo, el gobierno empezó a decir es un privilegio y la ciudadanía lo repitió. Correcto. Esas son las cosas que tiene que llamarle a usted la atención, porque en el detalle que nos estaba haciendo el licenciado nos habló de un derecho que en un momento se controló por el gobierno para defenderse o para autopreservarse, y que de momento empezó a llamarle privilegio y la ciudadanía lo aceptó. Es decir, que los despojaron de eso como derecho, de la capacidad de tener armas. Ahora, hablamos del 51 al 53, vamos a dar un fast forward al 1982, donde en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, caso de Pueblo versus del Río, el Foro Supremo dijo, en nuestra jurisdicción, la posesión o portación de un arma de fuego no es un derecho y sí un privilegio. Es una actividad controlada o restringida por el derecho. Esa fue una expresión del Tribunal Supremo en el 1982. Les escribí la cita en la transmisión por si usted quiere ir a ver el caso. Ok. O sea que primero lo dijo el gobierno, los legisladores, y ahora el Supremo lo interpreta y dice, eso es así. Ok. Vamos más adelante. Posteriormente, dichas leyes fueron, la del 51 al 52, fueron derogadas y tuvimos una segunda ley
especial de armas de fuego, que fue la ley 404 del 2000, donde hubo unos cambios, pero aún así seguía fundamentada en la ley del privilegio. En el 2000, de hecho, cuando yo estudié leyes en el 91 en adelante, que yo cogí una clase electiva de ley de armas y nos dijeron, es un privilegio. Y eso es lo que uno compra. Es un privilegio. Porque no nos hablan de la trayectoria histórica. Ok. Wow. Eso es. Ahora, desde que la segunda enmienda de los Estados Unidos se aprobó en la Constitución, por esos últimos casi 200 años, los gobiernos estatales y locales, que son los principales reguladores de la posesión e importación de armas de Estados Unidos, interpretaron que el lenguaje de la enmienda significaba que había un derecho de los estados a su seguridad. Y con ese propósito, y solo con ese propósito, sus gobiernos locales podrían autorizar a un número limitado de civiles a tener y portar armas mediante la concesión de licencia. Lo que quiero decir es que hubo una polémica bien grande desde que se redactó la segunda enmienda y por casi 2 años estuvieron ahí. ¿Cuán extensivo era ese derecho? Porque se hablaba de una milicia, se hablaba también de un derecho individual, o sea, o era un derecho corporativo, o sea, de un grupo, de una milicia, o era un derecho individual fundamental. Y no fue hasta en la década, o sea, en los 2000, en el 2008, que fue el primer caso que vio el Supremo con relación a cuál de los dos era, el caso de District of Columbia versus Heller, creo que fue el nombre. Sí, Heller, que trataba de un agente federal que estaba armado, pero él, por la criminalidad que había en el Distrito de Columbia, él quería tener un arma personal en su hogar. Y ahí entró el Supremo a ver si era o no era un derecho individual. Y ahí ellos entendieron, mira, esto es un tema bien complejo. Vamos a leer de ahí hacia atrás. Leyeron las constituciones estatales y llegaron a la conclusión de que era un derecho individual. Escuchó bien, es un derecho individual. Un derecho fundamental de los ciudadanos respetuosos de la ley de poseer y portar armas de fuego para su defensa. Ok. Eso en el caso de Heller. Pero ¿qué pasa? Ay, Dios mío, en otro caso. En el Distrito de Columbia, pues, como no es un territorio parecido a Puerto Rico, lo único que es incorporado. Okay. Y por lo tanto, no se iba a entrar, como no vino al caso, no se iba a entrar si aplicaba a los estados. Así que 2 años más tarde, en el caso de McDonald versus City of Chicago, escucharon hablando de Chicago. Entró a ver donde finalmente se decidió que el derecho individual de los ciudadanos aplicaba también a los estados, aplicable a través de la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos de América. O sea que lo aplicamos a nivel individual cada uno de nosotros, pero en términos de los estados con relación al gobierno federal también tienen ese derecho. Es correcto. A tener milicias. Déjame brincar aquí porque quiero llegar. Ok. Eso, 2008, 2010, finalmente lo que el juez Clarence Thomas dijo, mira, la segunda enmienda es un huérfano. Ay. Porque nadie quiso entrar por todos estos años a interpretarlo. Y no fue hasta el 2008, 2010 cuando finalmente eso es se estableció que era un derecho individual. Wow. Ok. 2010 fue el último caso. O sea, ¿qué pasa? Seguíamos con nuestra ley de armas con el asunto del privilegio. En Puerto Rico. En Puerto Rico. Y no fue hasta el 2020 que finalmente Puerto Rico estableció, mira, ya no es un derecho
No, ya no es un privilegio, es un derecho fundamental. En Puerto Rico actualmente, si leen la exposición del motivo de la ley de armas de 2020, vemos que finalmente se reconoce en Puerto Rico como un derecho fundamental individual. Tremendo. Y por eso es que vemos que ahora el proceso de adquirir un arma y sacar una licencia es mucho más fácil ahora que lo que era antes. No hay que ir a un tribunal, llevar 3 testigos. Es mucho más simple. Pero aún así, de nuevo, no es un derecho absoluto, tiene sus restricciones, pero restricciones que no son Gravosas y que no son gravosas. Son onerosas. Así que el Sí, Estado, aquí en Puerto Rico no está a un nivel de que usted puede comprar, ¿verdad? Ir a una tienda y comprarla sin cumplir con una serie de requisitos, pero los requisitos establecidos son fáciles de cumplir, ¿verdad? Lo que se busca es que usted pueda estar registrado, pero se le concede. Mira, bien rapidito, dice en la ley de armas de 2020, dice, no fue hasta McDonald versus City of Chicago de 2010 que se reconoció que el derecho a poseer armas reconocido en la segunda enmienda de la Constitución Federal es un derecho fundamental extensivo bajo la cláusula de debido proceso del Estado. Ahora, este reconocimiento es igualmente extensivo a Puerto Rico. Ay, qué importante es eso. Esto es así porque el Tribunal Supremo Federal ha reconocido a los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico los mismos derechos fundamentales que la 14ª enmienda de la Constitución Federal. Por otro lado, dice que no es un derecho de segunda clase. Oh, no lo podemos supeditar. Así que si quiere tener un cuadro más amplio y ver una historia bien bonita en cuanto a la ley de armas, léase la exposición de motivos de la ley de armas de 2020. Y esa es la situación en Puerto Rico. O sea que actualmente en Puerto Rico todavía tenemos unos minutos porque ese está adelantado. Okay. Estamos, para los que están en vivo, es que tenemos distintos relojes acá en la estación y hay unos adelantados. Eso es así. Así que ahora mismo en Puerto Rico se ha reconocido, ya llevamos entonces 3 años, de el derecho entonces a portar armas es uno fundamental. Un derecho fundamental. Importante, ya vimos conforme a la cronología de hechos y la historia de este derecho en Puerto Rico, que cuando se despojó a los ciudadanos de este derecho previo a la Constitución que ya tenemos en Puerto Rico en el año 51, que se establecen unas regulaciones estrictas, lo hizo el gobierno para preservarse y protegerse. ¿Por qué menciono esto? Porque a mí me parece que todo este discurso contrario a la tenencia legítima de armas, lo que persigue es dejar a los ciudadanos desprovistos de protección, no solamente contra el Estado, ahora con tanta violencia que tenemos, es para preservar, no es que nosotros vamos a salir a ser los vengadores de la comunidad, no, estamos hablando, si alguien se mete a mi casa en Puerto Rico, usted sabe que hemos tenido incidentes altos de violaciones. Cabría la pregunta, si se supiera que cada vez más féminas son armadas, ¿eso sería un disuasivo? Lo que se ha visto en otros lugares es que sí. Así que podríamos presumir que sí. Un dato bien importante. Desde 2020 hacia acá, la cantidad de armas de fuego aumentaron en las ventas en año y pico, 100,000 armas en Puerto Rico, mientras que en el años anteriores era como 1,000 y pico. 1,000 y pico anual de armas. Anual. Y, o sea que en un 100%. Uh-huh. Y ahora más que nunca, mujeres están sacando licencia de portar armas. ¿Lo ves? Cada vez somos más, ¿verdad? Las mujeres que pensamos en esta alternativa es real. Y usted tiene que saber que hasta ahora nuestro cuerpo policíaco se ha visto que ha estado menguando progresivamente. Así que tenemos una real necesidad
de tomar seguridad. Aquí nos dice Carmen Agosto, la policía está sin armas suficientes, tampoco reconocen el esfuerzo y son muy pocos los hermanos de sangre azul. Así que yo creo que esto nos ha abierto, ¿verdad?, el entendimiento en cuanto a este derecho. Ahora vemos cómo no es un privilegio, pero también podemos entender por qué no debe ser un privilegio. Y más aún, es un derecho fundamental, no solamente así establecido en la Constitución de los Estados Unidos de América, sino que también es la ley vigente desde el 2020 en Puerto Rico. Licenciado, sus últimas palabras. De verdad que nos quedamos con las ganas de seguir hablando de este tema con usted. Sí, no, nos quedó muchos asuntos sin cubrir, pero en otra ocasión vamos a tocarlo. Pero la ley, los derechos fundamentales nunca las debe perder un pueblo. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo actualmente es bien triste. Familias que han perdido hijos o padres en las calles por unos cobardes que se creen los cheches y los guapetones de barrio. Como bien dijo el comisionado de Puerto Rico, de la policía de Puerto Rico, estas personas se creen que están viviendo un juego de video. Sí. Y lo que están mirando es puntos que se están ganando en un mundo de fantasía en lugar de vidas humanas. Wow. Puerto Rico se tiene que educar. Puerto Rico tiene que hablar también con esos estados que están permitiendo que de allá se transporten armas ilegales para Puerto Rico. Estamos hablando de Florida, Texas y Georgia, que son los estados primordiales que tienen leyes laxas y son los que más están importando o permitiendo que se importe a Puerto Rico. Hay que trabajar todos esos asuntos para que se mejore la situación en Puerto Rico, porque si no, nunca sabemos cuándo nuestro hijo va a ser el próximo a morir en las calles. Que Dios nos proteja. Eso es así. Así que este ha sido el programa. Comparta este programa con otras personas. Vamos a seguir educándonos, creciendo. Que Dios les bendiga. Veo por ahí alguien más se añadió. Ani, estás por ahí, Dios te guarde. Dice, ahora, esto es una exigencia para usted. Dice, tiene que venir otra vez este señor. Yo quiero tener mi licencia, viajo de noche. Así que ella quiere escuchar el resto de la información que el licenciado David Ramos tiene. Así que vamos a ver, yo voy a hablar con él a ver si hacemos una segunda parte de este programa. Pues vamos a complacerla a Carmen Agosto. Y especialmente a ella. El próximo programa que me toque, continúo el tema. Ve, esto ha sido todo por hoy. Esto es Puerto Rico se puede. Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez.